Uno de los pilares de mi filosofía como coach infantil, juvenil y familiar es que las actitudes, las creencias y los miedos de los padres afectan directamente a los hijos. De ahí que la mayoría de comportamientos de los niños, tanto positivos como negativos, vengan de sus papás. Por eso mismo creo que tú misma o tú mismo puedes prevenir algunas conductas negativas en tus hijos e incentivar algunas conductas positivas en ellos. Y a eso es a lo que se dedican los padres coach de mi comunidad Pro Happiness. Una de tus principales labores como madre o padre coach es trabajar en ti misma o en ti mismo. Mi nombre es Laura García, yo soy coach infantil, juvenil y familiar y en este video hablaremos sobre una de las conductas que pueden tener los padres y que afectan directamente a los hijos. Esta conducta es el miedo que le tenemos a los momentos de infelicidad, de tristeza o de dolor. Con esto me refiero a no permitirte sentir una de las emociones más normales y más naturales que tenemos todas las personas y es la tristeza. Entonces, en vez de permitirte sentirla y verla como algo completamente natural y parte de nuestra vida, tratas de controlarla, tratas de evitarla e incluso te sientes culpable mientras la estás sintiendo. Este temor o este rechazo hacia tus propios momentos de tristeza te pueden llevar a tener 3 actitudes puntuales, las cuales te voy a explicar a continuación. Y después de esto te voy a contar por qué estas actitudes te pueden, impedir tener una crianza o una educación asertiva con tus hijos. La primera actitud es hacer todo lo que está en tus manos para evitar eso que te causa infelicidad. Digamos que está bien el querer permanecer en estos estados de alegría, de felicidad y digamos que estar rodeados por situaciones o por personas que nos generan esa felicidad. Lo que no está bien es querer tapar, el sol con un dedo y pretender que todo es alegría o, hacernos ciegos ante estas situaciones que nos están generando mucho dolor y mucha infelicidad. Como sabrás, la vida no siempre es perfecta y sí o sí debemos en algunos momentos pasar por circunstancias y por situaciones dolorosas que no podemos evitar. La segunda actitud es que te puedes convertir en una persona dura que no se conecta con sus propias emociones y que decide también no conectarse con las emociones de los demás. Entonces, es tanto el temor y es tanto el rechazo que le tenemos a la tristeza y a los momentos de dolor que elegimos terminar no sintiendo y empezar a enmascarar nuestro propio dolor o elegimos nunca empatizar con las emociones de los demás. Y la tercera actitud es que buscas salir de la infelicidad o digamos que enmascararla a toda costa. Entonces ahí es cuando las personas empiezan a consumir alcohol, drogas, a comer de más, a refugiarse en las compras o digamos que cualquier otra práctica que les permita no sentir esa tristeza o ese dolor que están sintiendo en ese momento. Bueno, antes de decirte por qué estas actitudes pueden estar afectando la educación de tus hijos, voy a volvértelas a mencionar porque quiero que las tengas muy en cuenta y reconozcas cuál de estas 3 puedes estar teniendo tú en ti misma o en ti mismo. La primera es que haces todo lo que está en tus manos para evitar la infelicidad o el dolor. La segunda es que no puedes conectar con tus propias emociones o con las emociones de los demás. Y la tercera es que haces
todo lo posible para salir del dolor o para anestesiarlo. Sencillamente que estas son las actitudes, los comportamientos y las creencias que le vas a empezar a mostrar y a enseñar a tus hijos con respecto a emociones como la tristeza. Y recuerda que tus hijos aprenden con el ejemplo. Entonces, un niño que siente todas sus emociones de manera tan normal y tan natural y que vive a plenitud toda esa gama de emociones, va a empezar a aprender que hay un tipo de emociones, por ejemplo la tristeza, que no tiene permitido sentir y que debe empezar a enmascarar a toda costa. Y asimismo, esto te puede llevar a tener hacia tus hijos otras dos actitudes o comportamientos que te voy a contar a continuación. Muchos de estos padres le dan el mensaje a sus hijos de que uno en la vida debe ser fuerte, y cuando sus hijos se sienten mal, como que reciben el mensaje de que están siendo débiles o flojos. Si bien es cierto que debemos enseñarles a nuestros hijos a afrontar con fortaleza todas las situaciones difíciles que se les puedan presentar, también debemos permitirles el sentir tristeza o el sentirse vulnerables ante las distintas circunstancias que les pasen en la vida. Frases como no es para tanto, para de llorar o eso tampoco es tan grave. Les hace sentir a tus hijos que son inadecuados por sentir y que siempre deben permanecer fuertes independiente de lo duro que esté siendo la situación para ellos. Recuerda que el rol de una madre o un padre cuando su hijo está pasando por un momento de dificultad o de dolor es ser de guía, de apoyo, de compañía. Tu rol como mamá o como papá jamás va a ser quitarle o sacar a tu hija o a tu hijo de su dolor. Lo que muchos padres hacen es utilizar sus recursos para sacar al niño del dolor. ¿Cómo? Puede ser o solucionándole el problema o dándole algo que le guste para disfrazar ese dolor. Entonces, si tu hijo está pasando por una situación difícil y por ejemplo tú le compras un juguete para enmascarar ese dolor que está sintiendo, pues más adelante el equivalente a ese juguete puede ser el que recurra, como te decía, a las drogas, al alcohol o a las compras. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a vivir su propia tristeza, a gestionar su propia tristeza, entonces necesita algo externo que le ayude a anestesiarse ese dolor. En definitiva, lo correcto es apoyarlo mientras siente, pero no llevarlo a que deje de sentir. Para concluir con este tema, creo que las personas que buscan escapar de la infelicidad terminan siendo más infelices todavía. El hecho de hacer todo para evitar el dolor te puede llevar a hacer cosas incluso más dolorosas. Desafortunadamente nadie nos enseñó a gestionar nuestro dolor cuando éramos niños y por eso tampoco sabemos hacerlo de manera asertiva con nuestros hijos. Espero que este video te haya sido muy útil para darte cuenta cómo manejas y cómo gestionas tus propios momentos de tristeza y de dolor y de esta manera puedas ayudar y guiar asertivamente a tus hijos en sus propios momentos de tristeza y de dolor. Nos vemos en el próximo video. Chao.